¿Les parece o no? Es a lo que vinimos. Vamos a ir al 2 de Corintios, capítulo 10. Qué buena letra tiene esta Biblia. Por los que estamos medio piti. Bueno, queremos enviar un cariñoso saludo a todos nuestros amigos que están en la transmisión de IMP Calbuco, así que les saludamos y les bendecimos en esta mañana. Agradezco a mi pastor Víctor por la deferencia de poder hacerme compartir hoy día con ustedes, y la verdad me siento muy, muy contento. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 10. ¿Nos ponemos de pie? Sí, en la costumbre, perfecto. Vamos a leer del versículo 3 al 6. Cuando ustedes estén listos me dicen amén, y así estamos claros que vamos a leer todos juntos. Ahí también están para nuestros hermanos que nos acompañan por primera, segunda vez, o que a lo mejor todavía no se manejan en la palabra, también está en los medios digitales. Vamos a leer del versículo 3 al 6, dice así la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Le parece que lo leemos todos juntos? ¿Sí? ¿Lo leemos? En el nombre del Señor. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Más fuerte. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Señor, tu palabra ha sido leída. Queremos que tu palabra, Señor, fluya como ríos de agua viva sobre nuestros corazones. Padre, en esta mañana hemos sido invitados a sentarnos a tu mesa una vez más y a comer de este pan, Señor amado espiritual, del cual tú dijiste que nunca más tendríamos hambre y nunca más tendríamos sed. Tu palabra es la profecía máxima en estos tiempos. Tu palabra es suficiente, Señor, para nuestras vidas. No necesitamos nada más que tu palabra, Señor. Háblanos en esta época, Señor, del siglo XXI, a nuestras vidas, Señor amado. Queremos en esta mañana irnos fortalecidos, animados, Padre mío, por el consejo bíblico de tu palabra. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor, estimados hermanos en el Señor. Es interesante entender que el apóstol Pablo es el escritor de este libro, ¿no es cierto?, de Corintios. La verdad es que en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pero tuvimos en nosotros, ahí sí, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos. Ahí se está, digamos, dilucidando quién es el autor de esta preciosísima carta. Y hay algunos versículos más
en toda la carta, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, dice, esto pues determiné para conmigo, y esto mismo os escribí para que cuando llegue, en el versículo 2 y capítulo 2, versículo 3, también habla como el autor de esta carta, que es Pablo. Entonces, lo primero que les quiero decir en esta mañana, que el autor de la carta es el apóstol Pablo. Y ahí está escribiendo, ¿no es cierto?, a los receptores, que en la iglesia no le escribe a alguien en particular. Hay algunas cartas que se escriben en forma particular, pero esta carta la escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces, lo primero que quiero definir es que el autor es Pablo y le está escribiendo la carta a los hermanos de Corinto. Había una iglesia en Corinto, igual que como la iglesia de Calbuco. Entonces, si ustedes podrían contextualizar ahora en este tiempo, alguien escribió un mail, un correo, ¿no es cierto?, a los hermanos de la iglesia de Calbuco, que serían ustedes. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo está escribiendo esta carta? Hay que ir dilucidando todas estas cositas, porque expresa un agradecimiento hacia sus hermanos, el amor que le tenían los hermanos de Corinto. Él había sido uno de los grandes fundadores y había pasado por ese lugar, y les cuenta que va a tener un viaje, ¿no es cierto?, y que había tenido un viaje frustrado y que no había podido alcanzar a llegar, y les exhorta a los hermanos de Corinto a que tengan un verdadero perdón. Se habían producido algunas situaciones inmorales en la iglesia de Corinto, situaciones graves de inmoralidad tremenda en la iglesia, y le exhorta al perdón, les anima a los hermanos de Corinto. Es como lo mismo que estuviera yo en Santiago mandándole un video, ¿no es cierto? Les animo a los hermanos de Calbuco a ser buenos hermanos, a ser colaboradores con sus pastores, con la iglesia del Señor, con el reino de Dios. Además, ¿no es cierto?, a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que dijo Pablo hace 2000 años atrás. Parece que estuviéramos hablando hoy día a la iglesia de Calbuco. Es muy importante entender que la palabra del Señor es siempre hoy. Siempre hoy. Por eso que les habla y les dice: sean fuertes, sean colaboradores, aprovechen de fortalecer la iglesia en estos tiempos que nos contaba nuestra pastora lo que pasó anoche, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como iglesia. Y también le agradece a los hermanos de Corinto la generosidad que habían tenido en sus ofrendas, ¿no es cierto?, y también su amor en defender el apostolado del apóstol Pablo. Recuerden ustedes que habían personas, falsos maestros, que estaban tergiversando. Estamos hablando del año 60, aproximadamente 62 del primer siglo. Ya habían falsos maestros que tergiversaban el evangelio. Imagínense ahora 2000 años después. Vamos a identificar dónde estaba la iglesia de Calbuco, ¿no es cierto?, o la iglesia de Corinto, para que ustedes tengan más o menos claro. Alguien podríamos decir: ¿cómo es Calbuco? ¿Cómo sería la iglesia de Calbuco? ¿Dónde está la iglesia de Calbuco? ¿Qué gente hay en Calbuco? ¿Cómo es la gente de Calbuco? Bueno, el apóstol Pablo define, ¿no es cierto?, que el lugar donde estaba la iglesia estaba en una ciudad de Grecia, ¿no es cierto? Se encontraba en una ruta, disculpen, en unas rutas muy que conectaban la gran vía Egnia, ¿no es cierto?, que llegaban hasta Roma y hasta lugares muy importantes. Eran lugares donde tenían muchas conexiones vía marítima. Habían dos puertos importantes en ese lugar. Era un centro comercial donde era una ciudad muy cosmopolita. O sea, habían personas de diferentes nacionalidades. Fíjese que no tenemos nada contra los migrantes, todo lo contrario. Muchos migrantes vienen a contribuir a nuestro país, agradecemos al Señor por ello. Pero también muchas veces los migrantes traen sus propias culturas y su propia idolatría. Y eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Había una situación compleja. Había una situación de idolatría en la iglesia de Corinto.
Había una situación en la ciudad misma, era una población muy, como decía, cosmopolita, de muchas razas, compuesta por romanos, compuesta por griegos, compuesta por asiáticos y compuesta por judíos. Ustedes me dirán, pastor, ¿qué sacamos de toda esa cultura? Los asiáticos tienen sus propias imágenes de idolatría, los romanos también tendrían sus dioses, los mismos griegos tenían otro tipo de dioses, quizás los nombres cambiaban, ¿no es cierto? Y también los judíos tenían un Dios que eran ellos un solo y verdadero Dios. La verdad, estimados hermanos, decir cómo es Calbuco, podríamos decir, Calbuco es la zona de las aguas azules. Aquí también se dedica la gente al salmón, ¿no es cierto?, a la salmonera, y podríamos identificar mucho lo que significa Calbuco. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Estimados hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia que también reflejaba la imagen de la ciudad. Habían problemas morales. Los hermanos que conformaron la iglesia de Corinto venían, ¿no es cierto?, de la idolatría. Muchos hermanos que estaban en esa iglesia eran connotados en sus riquezas, tenían buena situación económica, podríamos decir eran profesionales, ¿no es cierto?, pero eran egoístas muchos. Otros eran muy dadivosos también, hombres connotados por las riquezas. Otros eran esclavos. Pablo llegó a Corinto en la primera vez del año 50 y estuvo 18 meses en su primera visita a Corinto. Predicó el evangelio en la sinagoga y más tarde se funda la iglesia en la casa de Ticio, que era un hermano de la iglesia, ¿no es cierto?, que fundó el apóstol Pablo, al sur de Grecia principalmente. Los líderes que fundaron la iglesia, porque ustedes me imagino que tienen la historia de Calbuco, quién fue el hermano que fundó la iglesia, los primeros hermanos, el abuelito, ¿no es cierto? Y de repente cuando estamos de aniversario recordamos a los primeros hermanos que fundaron la iglesia. También están acá en la palabra del Señor y dice la palabra que los primeros líderes fueron Crispo, Sóstenes, Gayo, Estefanas, Fortunato y Acacio. Habían hombres que fundaron la iglesia. La fecha de esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo más o menos entre el año 55 y 57 después de Cristo. Pablo escribió la carta en la provincia de Macedonia y está hablando sobre esto. Estimados hermanos en el Señor, ¿por qué hago todo esto? Para que usted pueda comprender que hay un contexto histórico en el cual el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Entonces yo hoy día lo quiero situar en esta situación que muy bien, valga la redundancia, estaba hablando nuestra pastora, en qué situación la iglesia hoy día en Chile y la sociedad chilena nos encontramos. Yo no he conversado con ella, ¿no es cierto? Y estamos en el mismo contexto de poder hablar de la palabra del Señor. Por eso que este mensaje es para que toda la iglesia podamos reflexionar qué está pasando en Chile. ¿Qué está pasando en Chile? Vamos a determinar en esta mañana algunos conceptos importantes que podemos ver en estos 3 versículos que hemos leído. El primer punto que quiero desarrollar en esta mañana es que en el versículo 3 y 4 del texto que usted tiene en su Biblia, ¿no es cierto? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo fui por 33 años parte de las fuerzas especiales del ejército, paracaidista y todo lo que tiene que ver con los boinas negras y todo. Entiendo perfectamente lo que el apóstol Pablo está hablando acá. Entonces, alguien podría decir, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne? El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto que había una fuerza agnóstica, una fuerza
atea, una fuerza de falsos maestros que querían destruir la iglesia del Señor. La iglesia de Corinto estaba compuesta por muchas personas y mujeres que venían de la prostitución sagrada del templo, ¿no es cierto?, de la diosa del amor ahí en Grecia. Y venían las hermanas y fueron atraídas por el amor de Jesucristo, pero también traían esas cositas, ¿no es cierto?, de la idolatría y de la prostitución sagrada. Era una situación compleja que vivía la iglesia. Y después se abunda a esto, ¿no es cierto?, los falsos maestros que estaban tergiversando. Por eso que si usted lee el título del capítulo 10, dice Pablo defiende su ministerio. ¿Y de qué lo está defendiendo? De estos falsos maestros, de estos falsos enseñadores, de estos falsos hombres que estaban tergiversando el evangelio de Cristo. Estimados hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales, hoy hay muchos que no están predicando un evangelio sano y profundo. Hoy día muchos hablan de la prosperidad. Hoy día muchos hablan que ven, Dios te va a bendecir. Algunos ven como la iglesia la solución para sus problemas personales, económicos. Algunos ven a la iglesia como la solución al problema de la salud. ¿No es cierto? Muchos dicen, muchos son llamados, pocos los escogidos. Muchas veces hemos visto en alguna campaña, ¿no es cierto?, cómo predicamos y muchos se van y algunos pocos quedan dentro de la iglesia del Señor. Entonces, estimados hermanos, en esta mañana es totalmente relevante entender que estamos recibiendo fuego aéreo y terrestre de los agnósticos de este tiempo, de las personas que no quieren nada con Dios. Hoy, hace poquitos días atrás, se pudo aprobar para que la comisión o la comisión constitucional, ¿no es cierto?, el tribunal o esta cosa de la, ¿cómo se llama?, gracias. Los constituyentes, ¿no es cierto?, puedan defender, y se llegaron a las firmas de 17,000 firmas para que puedan, ¿no es cierto?, tratar el tema de la libertad de conciencia. O sea que la iglesia cada vez, la sociedad la está llevando dentro de las cuatro paredes. Se los quiero decir claramente. La sociedad está sacando a Dios de toda la esfera donde podamos impactar, influenciar, predicar el evangelio a los que necesitan ser alcanzados. Por eso que es terrible cuando vemos que un chico de 15 años es asesinado porque hubo una maldad en la mente de ese hombre para hacer algo, ¿no es cierto? El diablo, como dicen algunos cuando andan con traguito, se me metió el diablo y no me acuerdo de nada. Hoy la sociedad quiere sacar a Dios y quiere hacer lo que ellos quieren hacer. Eso es lo que estaba pasando en el siglo I. Pablo le advierte a la iglesia de Corinto y le dice: necesito defender el ministerio que el Señor me ha entregado. Yo sé quién me llamó. Hechos capítulo 9 habla la historia como Pablo, yendo camino a Damasco, un resplandor de luz le aparece, lo bota al suelo. La presencia de Dios, la chequiná de Dios lo bota al suelo y le dice: Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas, golpes contra el aguijón. Pablo perseguía, dice, asolaba la iglesia de Cristo. Hoy, hermanos amados en el Señor, quiero que ustedes entiendan que ser cristiano, ser seguidor del carpintero de Galilea, hermano, no es gratis hoy en día. Muchos cristianos están muriendo, ¿no es cierto?, en los lugares de los países musulmanes porque eso no es permitido en ese lugar. Y hoy día en nuestra sociedad occidental, en lo que es, ¿no es cierto?, América, y hoy día en Chile, están sacando todo lo que tiene que ver con Dios para meternos dentro de nuestras cuatro paredes. Y si algún día hablamos del evangelio, hablamos a los homosexuales que tienen un alma que salvar, muchos podrán ser llevados incluso hasta acusaciones a los tribunales de justicia. Ya está pasando en el mundo. Entonces, hermanos, ¿en qué pie está la iglesia?
Y de eso yo quiero hacerle tocar en esta mañana. Estamos llevando un evangelio light, un evangelio para mí nomás. ¿Me salvo solo, como dicen los lolos? ¿O ya es tiempo, como decía nuestra pastora, que la iglesia del Señor despierte y que podamos entender que la maldad del mundo ha llegado incluso a las esquinas de nuestras casas? Hoy, ¿no es cierto?, en el norte ya los amigos del norte, lo que es Arica, Iquique, Antofagasta, ya no quieren más con la maldad. No quieren más con la delincuencia, con los asesinatos. Están llegando a sus casas y lo están asaltando en sus propias casas. Es increíble cómo ha llegado la maldad. Por eso que en este primer punto quiero decir que la victoria del cristiano no es humana. Amén. No es humana, no es por mis capacidades intelectuales, no es por mis cursos de teología, no es por lo que yo sepa de la Biblia. No, hermano, nuestra victoria no es humana, no es estrategia lo que vas a hacer IMP Calbuco, ni lo que va a hacer, ¿no es cierto?, la iglesia de Corinto hace 2000 años atrás. Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto que la victoria de ellos no es con armas humanas. Les decía yo que conozco bien el tema porque manejé en fuerzas especiales, trabajé muchos años con equipos de comandos, ¿no es cierto?, muy bien preparados, con armamento muy sofisticado, con ¿no es cierto?, satelital y todo el tema. Entonces lo que está diciendo Pablo, hermano, puedes tener el mejor equipo, puedes estar muy bien capacitado, puedes cantar pero perfectamente, puedes estar en los cultos todos los domingos, los jueves, pero la victoria para derrotar al Dios de este siglo, minúscula, Dios de este siglo, no es viniendo a la iglesia, no es cómo te vistes, no es, ¿no es cierto?, lo que tú sabes, sino que la victoria del cristiano y de la iglesia del Señor en pleno siglo XXI no es con nuestras armas humanas. Amén. Necesitamos, sin lugar a duda, algo poderoso, algo sobrenatural, que la iglesia sea empoderada con el Espíritu Santo. Por eso que el Señor dijo: me iré, pero dejaré con vosotros al Espíritu Santo, el que estará con ustedes hasta ¿cuándo? Hasta el final de los tiempos. Hermanos amados en el Señor, no somos una iglesia raquítica. No somos una iglesia que retrocede. No somos una iglesia que va de derrota en derrota. Somos la iglesia del Señor, la cual Él compró por su preciosísima sangre. No es menor, hermanos amados. Usted y yo somos la iglesia del Señor, la cual Él compró. Ni siquiera el obispo de turno, ni el pastor de turno, ni la corporación. El Señor hace 2000 años atrás fue a la cruz del Calvario y sobre Él se cargó los pecados suyos, míos y de toda la humanidad, pasados, presentes y los hermanos que llegarán a la iglesia del Señor. El Señor pagó el precio en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos en el Señor, vuelvo a insistir, la victoria del creyente no es con las estrategias, no es con las capacidades, no es lo que vamos a hacer, no es lo que vamos a planificar este año con los jóvenes o con los varones o con la iglesia. No, hermano, la iglesia en el Señor necesita entender que la victoria está en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Para poder entonces derrotar estas mentalidades que quieren venir a destruir la iglesia del Señor, necesitamos que la iglesia se levante. Dijo muy bien nuestra pastora Fabiola, decía: ¿cómo si la sal nos sirve para sazonar? Solamente una sal que nos sirve, ¿no es cierto?, para darle sazón a las comidas es insípida, algo horrible. O sea, yo le pregunto a nuestras queridas hermanas, ¿cierto?, que vayan a cocinar sin sal. Pues bueno, a los que tienen problemas de la presión, sí, le echan un poquitito, pero normalmente una comida sin sal
es desagradable comerla. Entonces necesitamos de esa sal, que es el poder del Señor para la iglesia. Y yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo estás de sal? ¿Estás influyendo? ¿Estás defendiendo tu ministerio? Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto, y hoy día esta palabra es para la iglesia de Calbuco, ¿no es cierto? Y para las iglesias y los hermanos que están viendo esta transmisión, está sazonando a través de la obra del Espíritu Santo para derrotar toda mentalidad, todo poder que se levanta contra el Señor y la autoridad de nuestro amado Salvador. La iglesia necesita entender, hermano, y por eso hemos errado el blanco. El pecado es errar el blanco, y muchas veces creemos que nuestras estrategias humanas, lo que nosotros vamos a hacer, nos va a dar la victoria. No, amados hermanos en el Señor. Aquí dice claramente el versículo 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas del cristiano, le voy a poner ahí para que usted me entienda, de los hermanos de Calbuco, más clarito, ¿no es cierto? Porque, ¿no es cierto? Aunque las armas de nuestros hermanos de Calbuco, donde usted me está viendo a través de la señal, ¿no es cierto? No son carnales. No son carnales. Dice claro el texto, lo estamos viendo, ¿no? Ahí está. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4, por favor, chicos. Ahí para que lo vean los hermanos y estén ahí. Porque las armas de nuestro cristianismo, de nuestra fe, de nuestra conducta, de Cristo el Señor, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir la fortaleza, el pensamiento, el agnosticismo, el ateísmo, los falsos maestros, los que han querido tergiversar el verdadero evangelio, que significa buenas noticias para el hombre. Gloria sea el nombre del Señor. No son carnales. No son carnales. Entonces, hermano, aquí podría haber venido yo, ¿no es cierto?, con diferente armamento de guerra, con mira telescópica, con casco, ¿no es cierto?, Kevlar, que son los que usan los americanos para el combate, ¿no es cierto? Pero no son carnales. Son, ¿no es cierto?, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? ¿En quién? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, dice el texto. ¿O estamos leyendo mal? Está bien, ¿no es cierto? Entonces, si queremos derrotar a todos los que son agnósticos, a los ateos, a los falsos maestros, a los que quieren tergiversar el verdadero evangelio del Señor, la iglesia del Señor necesita equiparse, no de las formas, no de las estructuras, no, hermano, la iglesia necesita equiparse, ¿no es cierto?, de las poderosas armas en Dios para destruir esas fortalezas que el mundo ha querido levantar sobre la iglesia del Señor. Por eso que la derrota del ser humano es el ego. Y muchas veces nosotros, incluso los líderes, hay tanto ego. Por eso que me encantaba recién cuando cantaban nuestros hermanos del coro cánticos que exalten a Dios. El Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria y verdad. La iglesia necesita entonces exaltar el nombre del Señor y destruir nuestro ego. Creer que mi estrategia va a derrotar todo lo que está pasando, hermano, es el ego del hombre, el ego de las instituciones, creyendo que esta estrategia sí va a ser la correcta. No, hermano, necesitamos volvernos, humillarnos a la presencia del Señor para ser recibidos, ¿no es cierto?, con esa buena armamento que no es un armamento humano, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tercer punto, quiero terminar con esto porque no quiero aburrirlos. Quiero decirles
que la desobediencia a Cristo será castigada. Vamos al versículo 6. Ustedes lo están viendo y mis hermanos ahí también me acompañan, los de multimedia. Y dice, y estando... Versículo 6, ahí están los chicos de multimedia. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea... Oh, qué glorioso este texto, hermano, ¿lo había estudiado usted? Dios va ¿cómo se llama? Dios va a equipar a la iglesia. Dios va a equipar a la iglesia. Esto es el templo. Dios te va a equipar a ti, hermano, hermana, hermano, joven y señorita. Dios te va a equipar, ¿no es cierto?, para que podamos castigar toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia a Cristo sea perfecta. ¿Qué está pasando hoy día? La iglesia no está obedeciendo a Cristo. Por eso que no está siendo perfecta ni verdaderamente bien equipada. Mientras la iglesia no busque este armamento que viene del Señor, poderosas en Dios para destrucción de estos pensamientos agnósticos. Aquí el apóstol Pablo no está hablando que van a ser invadidos por un ejército. No, hermano, aquí el apóstol Pablo está hablando sobre falsos maestros, o sea, problemas intelectuales de la sociedad de la época del siglo I que querían destruir la iglesia del Señor. Hoy nuestras guerras, hermanos, no son guerras físicas. No nos van a venir como en el Medio Oriente, ¿no es cierto?, a cortar la cabeza ni a cerrar como aserraron a Isaías. No, hermano, hoy día la iglesia del Señor va a ser invadida por pensamientos agnósticos, ateos que atentan contra los principios de Dios. Gloria sea al Señor para siempre. No piense usted que lo van a venir aquí a sacar, como dicen algún texto de la Biblia. No, van a tratar de invadir la iglesia con pensamientos humanos. Es complicado el tema, es complicado. En los Estados Unidos en 1963-64 sacaron de las cortes norteamericanas el decálogo. En todas las cortes norteamericanas en 1964 hasta 1964 tenían el decálogo de los 10 mandamientos. En todas las cortes norteamericanas. 1964 sacan de todas las cortes el decálogo. O sea, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos. En 1982 sacaron de los colegios estadounidenses el poder orar y que no hubieran Biblias en los pupitres de los profesores. En todos los colegios en Estados Unidos se oraba antes de empezar una clase. El año 2018, un senador norteamericano quiso sacar y propuso sacar del dólar norteamericano. Si usted ve en el dólar norteamericano, dice una palabra en inglés: en Dios confiamos. Un senador lo quiso sacar también. Quieren sacar todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, me sigo preguntando, ¿qué está haciendo la iglesia? Estamos en peleas, estamos en discusiones, estamos en que, mi pastor pintó la iglesia de este color, yo quería de color café, es que mi pastor puso ahora un plasma, ¿no es cierto?, yo no quería plasma. De eso se está alimentando la iglesia. Hermanos, ¿y dónde estamos equipándonos? Por eso que es fundamental entonces para derrotar la desobediencia, ¿no es cierto? Y para que Cristo castigue toda desobediencia, es que la iglesia del Señor sea equipada. Y yo con esto quiero terminar haciendo una pregunta. Mi pastor, me voy a poner allá. Mi pastor Edwin, como usted me quiera decir. ¿Cuáles entonces serían esas herramientas, mi pastor,
Para derrotar las fortalezas y para derrotar los pensamientos, tenemos que ir, ¿no es cierto? Y rodear Calbuco, arrendar una avioneta, ¿no es cierto? Y empezar con un letrero aquí, en fin, o hacer con lo que hicieron los israelitas con Jericó, rodear los muros para que cayeran. No, hermano, no. La iglesia necesita buscar la oración. Y yo no les voy a preguntar cómo estamos en la oración, pues en todas partes el raquitismo de las iglesias es la oración. El raquitismo, raquítica, iglesias quizás muy robustas en los carismas del Espíritu, pero raquíticas en la oración y en la palabra. ¿Cómo vamos a derrotar entonces esta fortaleza, estos pensamientos que se están levantando? ¿Cómo le decimos a los constituyentes que necesitamos adorar al Señor, nuestro único y buen Dios, que el único que puede sacar y cambiar las mentes de las personas es el poder transformador del Espíritu Santo que cambia la vida del delincuente, del terrorista, del que no tenía ninguna esperanza? Solo Cristo el Señor a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo le decimos a ellos si la iglesia está raquítica en la oración, está raquítica en la palabra y no entiende que la palabra para el cristiano es suficiente? Les animo entonces, para concluir, a que tomen el conducto correcto. La iglesia necesita volverse a las Escrituras. O sea, cuando hayan discipulado o el estudio bíblico acá, debería estar lleno esto de bote a bote, igual como en Colina. No pasa eso en la iglesia. No, porque los hermanos saben que estudiar la Biblia, bueno, allá en Colina, voy a hablar por Colina, como que no es importante. Más importante es, vamos cantando hasta que baje el poder, mi pastor. Y ahí le damos. Y la iglesia, ¿no es cierto?, se llenan. Pero el estudio de la palabra, nunca hay tiempo. Tenemos siempre algo más importante que hacer. Entonces yo te pregunto, hermano, así como le preguntó Pablo a la iglesia de Corinto: hermanos de Corinto, están en un grave problema. Las armas con que van a derrotar a estos falsos maestros no son con armas humanas. No son diciéndole tienen que usar todos corbata. No son diciéndole tienen que estar todos acá. No. No son diciéndole tienen que estar registrados en el libro de miembros de la iglesia. O si no, no entrarán al reino de los cielos. No. Las armas son poderosas en Dios. No se olvide, oración. Venga a los cultos de oración. Nuestra pastora decía, hay harto que orar, harto que escuché. Es un pliego de peticiones, como decía nuestro hermano antiguo, es un pliego de peticiones. Hay que orar por su familia. Hay que orar por los matrimonios de la iglesia. Hoy día Satanás quiere destruir la iglesia del Señor, destruyendo los matrimonios bien constituidos, destruye la iglesia del Señor. Decía muy claramente nuestra pastora. Hoy día no hay casi diferencia entre las personas que se divorcian o se separan con cristianos. ¿Cómo vamos a impactar a nuestra familia? Un matrimonio que se divide, que se quiebra. ¿Cómo están esos hijos? Hermanos amados en el Señor, queremos entonces que la iglesia se aboque a lo que se tiene que abogar. La oración, el estudio sistemático de la palabra y no dejar de congregarse. Prediquemos el evangelio. Pero la iglesia que va a poder impactar afuera, influenciar afuera, no es una iglesia que a lo mejor literalmente pueda pararse en la esquina de predicación. Si ustedes saben que la predicación a la calle no convencimos nosotros a nadie. El que atrae a las personas, vuelvo a insistir, es la obra del Espíritu Santo que cambia la vida de las personas. Si podemos estar en la radio, estemos en la radio. Si podemos predicar afuera, hagámoslo. Pero la iglesia tiene que entender que necesita ser fortalecido con armas espirituales.
Entonces yo no les voy a preguntar, hermano, ¿usted cómo está en la oración? Hermano, ¿usted viene al estudio bíblico? No. Cada cual sabe dónde le aprieta el zapato. Pero la iglesia necesita ser fortalecida. Simplemente quiero terminar donde dice, derribando, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez. Usted ve hoy día la falta de respeto de la gente, de los ateos, de los constituyentes, sin ningún respeto por la palabra de Dios. Usted ha visto, ¿no es cierto?, cómo el movimiento feminista iban a orinar a las iglesias católicas. Cómo hoy día, ¿no es cierto?, sin ningún tapujo queman iglesias evangélicas en la zona de la Araucanía, que lo único que hace cambiar a las personas de sus alcoholismos, de sus vidas terribles, hermanos. Quieren sacar todo lo que tiene que ver con Dios. Y la iglesia, muy bien, mirando de la galería cómo pasan estas cosas. Quiero que se ponga de pie, por favor. Necesitamos que nuestros chicos que son profesionales universitarios puedan derribar todos los argumentos. Los que son profesionales, que puedan derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevarlo cautivo, esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Termino con esto. Siempre decimos los pastores, termino con esto. Parece cuento. Termino con esto. De 10 chicos que van a ir a la universidad, escúchenme por favor, 7 van a perder su fe. 7. Solamente 3 van a lograr mantener su fe. La pregunta hoy día, ¿por qué hoy día muchos jóvenes no están en las iglesias? Porque hubo falta de un buen argumento espiritual en sus vidas, para que cuando vayan a la universidad o salgan al mundo laboral, ¿no es cierto?, no se los lleve la corriente, sino que su fe esté anclada en la roca que es Cristo. Hermanos, cada uno sabe, a la luz de este consejo bíblico y de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, defendiendo su ministerio, diciéndole, ¿no es cierto?, que no hay luchas materiales, sino que los problemas que está enfrentando la iglesia de Corinto es con los pensamientos intelectuales, y que la única forma de derrotar esos pensamientos filosóficos, esos pensamientos, ¿no es cierto?, que estaban afectando terriblemente a la iglesia de Corinto, hoy día, 2000 años después, está afectando a la iglesia de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? Yo les quiero en esta mañana invitar a buscar estos 3 elementos. Señor, estoy flojo para estudiar tu palabra. Estoy flojo para los estudios bíblicos, Señor. Estoy flojo para la oración, Señor. Estoy flojo para congregarme, Señor. Señor, esta mañana quiero que tu Santo Espíritu traspase mi vida. No me dejes que me vaya como llegué, Señor. Que este año 2022 sea el año de una búsqueda más para que la iglesia pueda influenciar en la sociedad tan mala en la cual estamos viviendo. Quiero que incline sus rostros, por favor, y oremos al Señor. Te damos gracias en esta mañana por el consejo de tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido leída, Señor, y ha sido exhortada en esta mañana. Señor, es como estar viviendo el tiempo del apóstol Pablo, Señor, que con tanto denuedo, Señor amado, le escribe esta carta a los hermanos de la iglesia de Corinto, Señor, para, Señor bendito, defender su ministerio, Padre mío, diciéndole, Señor amado, estas verdades claras, Señor, que nuestra guerra, Señor, no se vence, esta guerra que estamos viviendo con armas humanas, Señor, sino con armas poderosas en Dios para destruir toda fortaleza y pensamiento, llevarlo a tu, Señor bendito, a Cristo, Padre celestial. Señor, la iglesia está viendo a través de las noticias todos estos días, Señor, cómo, Señor, todo lo que tiene que ver con Dios se está sacando de la sociedad.
Señor, la iglesia no puede quedar sentada a brazos cruzados, Señor. Cada uno de nosotros sabemos, Señor, nuestra condición espiritual, Señor. Padre, aviva tu iglesia en medio de estos tiempos difíciles que está viviendo, Señor. Aviva tu iglesia, aviva tu iglesia, aviva tu iglesia, aviva a tu iglesia, Señor. Aviva a tu iglesia, dótala, Señor amado, de herramientas, Padre, de armas espirituales para derrotar todo argumento, Señor, que se levanta contra la obediencia a Cristo, Señor. Oh Padre, Señor amado, que ya no nos preocupemos de cosas que no son elementales, Señor. Coloca el anhelo, coloca la prioridad, coloca el interés para escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontraremos palabras de vida eterna, Señor. Oh Padre, coloca en nuestros hermanos y en cada uno de nosotros, Señor, el culto de la oración, la intimidad, la comunicación contigo, Padre celestial, para poder recibir, Señor bendito, el poder, la autoridad, porque toda autoridad me es dada a través del Espíritu Santo del Señor. Dice el libro de Hechos en el capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, para poder defender nuestro ministerio, nuestra iglesia, Señor amado. Ayúdanos para defender el evangelio sano, correcto, Señor, de los falsos enseñadores, de los falsos maestros que quieren tergiversar el verdadero evangelio tuyo, Señor. Aviva tu iglesia, fortalece a cada hermano, a cada hermana, a cada joven y señorita que ha venido en esta mañana, Señor. Que no vea como la iglesia como una religión más, Señor, sino que vean verdaderamente que el hombre sin Cristo está perdido, que la sociedad sin Cristo está absolutamente perdida. Gracias, Señor, por tu palabra, que en esta mañana nos hace reflexionar y poder colocarnos en una balanza, en una pesa, Señor, y poder, Señor, ver en qué situación cada uno de nosotros estamos para influenciar a esta sociedad que se cae a pedazos. Padre, sea fortalecida la iglesia de Calbuco, sea bendecida la iglesia de Calbuco. Señor, añade la iglesia de Calbuco a los que han de llegar a esta barca de salvación en un mundo, Padre mío, malo y perverso, Señor. Que aquí, Señor bendito, puedan recibir palabra, que aquí puedan ser, Señor, sostenidos espiritualmente, que aquí puedan ser, Señor, amados y queridos, Padre, los que han de llegar a este lugar. Gracias, Señor. Bendice a nuestros pastores, Señor Víctor, Señor, nuestra pastora Fabiola, liderazgo de la iglesia, Padre celestial, para que no se cansen, Señor bendito, y puedan ser equipados con poderosas armas espirituales. Gracias, Señor. Tu bendición a la iglesia de Calbuco en esta mañana. Tu bendición a nuestros hermanos que estuvieron en las redes sociales, Padre celestial. Que esta palabra también toque sus vidas, Señor amado, y les llegue donde ellos estén. Gracias, Señor. A ti honor, honra y gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Queremos cantar al Señor o no? Podemos cantar un corito cortito, nomás un corito. Póngase de pie, por favor.